Bien, vamos a hablar con Ricardo Rubier, ni más ni menos que sobre esto que estábamos charlando, ¿no? 2 años de gobierno, de un nuevo gobierno. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la relación que encuentran aquellos que son especialistas y que indudablemente, entre otras cuestiones, se dedican a esto? El gusto de saludarte, Ricardo. Walter Casamayor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por contactarte y bueno, la idea es saber cuál es la imagen de acuerdo a los sondeos que ustedes hacen después de 2 años de gobierno. Bueno, con respecto a las mediciones, los monitoreos que nosotros hacemos y efectuamos, lo que está dando a los 2 años es lo siguiente. Sí. Indudablemente no es comparable los valores de hoy en cuanto a popularidad, expectativas y demás a lo que había en el momento de asumir. O sea, en los momentos de asumir, en diciembre del 2015, los valores son más altos que los que se registran 2 años después. Luego tuvimos un descenso en el 2016, producto de la fuerte recesión, un descenso que se sostenía sobre la base de una proporción importante o de más del 35% de confianza en que las cosas iban a mejorar. Si bien las expectativas económicas durante el 16 no cayeron a niveles demasiado peligrosos, por decir así, en términos de confianza en el gobierno. Y en el año 17 se empezaron a recuperar algunos indicadores, sin tampoco, para no dar una idea equivocada, sin que tampoco se hayan sido demasiado entusiastas. O sea, hoy, terminando el segundo año, tenemos valores superiores al 16, menos que en el punto de arranque, más mejoran las expectativas de que la economía va a mejorar, pero tampoco tenemos una proporción demasiado halagüeña ni demasiado positiva, pero mejor que la que el 17, que el 16. Claro. Hay un tema que apareció en las últimas semanas, que hubo muchos temas. Antes de las elecciones estuvo el caso Maldonado, sí, de la tragedia de Maldonado, luego tuvimos el caso de este joven Nahuel, también la muerte de Nahuel, el caso del submarino y las leyes de los proyectos de reforma. En todo ese paquete de temas, de acontecimientos importantes, trágicos y otros claramente políticos, tenemos el siguiente resumen, podemos hacer. En el caso Maldonado, lo habíamos dicho en su momento, fue pocos días antes de las elecciones del 22 de octubre, medimos si podía haber algún efecto electoral, no lo hubo, y nos daba eso en las mediciones que no lo iba a haber, no lo hubo. El caso de Nahuel es un caso que también impactó a la opinión pública. El de Maldonado impactó mucho a la opinión pública, quiero aclararlo, pero no generó un voto castigo hacia el gobierno, ni una focalización en la responsabilidad del gobierno. El caso de Nahuel también. En el caso del submarino, si bien empezó siendo, varió el tema en la opinión pública desde los primeros días hasta la actualidad. En los primeros días apareció una responsabilidad del gobierno, una cierta focalización de la opinión pública hacia el gobierno, que luego se fue diluyendo con el paso de los días, y hoy en día diríamos que no tiene un efecto negativo sustancial sobre el gobierno. Sí apareció la luz roja hace pocos días en los monitoreos nuestros, que la luz roja es las jubilaciones. Claro. La luz roja es jubilaciones porque creo, y esto es parte del análisis, de que en materia comunicacional el gobierno está perdiendo por goleada en el ámbito del espacio público, porque no hay ni grupo mediático, ni pequeña radio FM, ni diario local, ni nada que esté a favor de esta medida. Y inclusive hay declaraciones de Carrió y demás. Bueno, en ese sentido el gobierno está muy en soledad, muy arrinconado, y no sé cuál va a ser la situación, si van a cambiar el proyecto o no lo sé, porque esto volvería al Senado, bueno, sería un problema político, pero bueno, ese punto de luz roja sí se encendió a finales
en estos días de diciembre. Está claro, ¿no?, que es un punto neurálgico. No tanto, y acá por ahí te lo pregunto, en cuanto a las situaciones que tienen que ver con cuestiones judiciales. Digo, ahí, obviamente la gente es que se está manteniendo más al margen o directamente lo ve como ya un caso repetido. ¿Cuál? Perdón. No, estas detenciones así en continuo, digo, viste que al principio por ahí marcan un efecto, me imagino que ahora por ahí a la hora de la encuesta es como que la gente ya demasiado no... Bueno, con respecto a las detenciones también, ahí también lo metimos dentro del monitoreo, obviamente, porque son hechos importantes, muy importantes desde el punto de vista político, teniendo en cuenta la jerarquía de las personas imputadas, que están sometidas a la justicia, ¿no? Es decir, empezando por la expresidenta. Yo diría lo siguiente, los sectores ya definidos del kirchnerismo, obviamente estas medidas, sobre todo, más que lo de algún funcionario, algún ministro, sobre todo la cuestión Cristina, es una cuestión que indudablemente tuvo un impacto negativo muy fuerte, ¿no? Y generó una reacción importante, sobre todo se ve en las redes eso. Ahora... Del punto de vista, vamos a hablar de la proporción de la población que no tiene posición tomada, es decir, porque también hay otro sector que se alegra, vamos a poner así entre comillas, se alegra con este tipo de medidas o con este tipo de ofensiva contra la expresidenta, pero hay una proporción muy grande de la población que no está ni en un polo ni en el otro, y diría que sigue la noticia, pero que no está preocupado, esto lo digo claramente porque lo hemos medido, no está preocupado con su libertad particular, individual. ¿Me explico? O sea, no ve un Estado policíaco dispuesto a que cualquier persona vaya presa. Ahora, cuando me imagino, porque se da algo que no es tan habitual en la Argentina, es que no haya demasiados adversarios en la oposición, ¿no? Por lo general siempre había 3 o 4 figuras que se pueden oponer a un presidente de turno, pero en este momento, es más, yo en la radio hacía una pequeña encuesta haciendo el balance de los 2 años y la gente dice, bueno, ¿y a quién votar? Y esta es la otra historia, ¿no? Macri cuenta con que Cristina tiene mucha gente, evidentemente, que está en contra, pero a la vez cuenta con la posibilidad de que no hay un rival que se le ponga enfrente, ¿no? O una figura que se haya destacado. La fortaleza del oficialismo hoy y de hace tiempo es la debilidad del adversario. Claro. La oposición está dividida, yo digamos que hoy tiene... Salvo que haya una hecatombe económica, el gobierno tiene abierto el camino hacia el 2019. Cuando lo digo exactamente con estas palabras. No sé quién va a ganar el 19, pero sin duda que hoy esta fuerza política, Cambiemos, está en posición de largada para el 19, en mejor situación que cualquier otra fuerza política. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, pero es cierto esta dificultad que tiene la oposición de unirse, esta división, y esto indudablemente se ha aprovechado por el oficialismo, en el cual, en mi opinión, es una cuestión de timing, de tiempo. Me parece que dentro de un tiempo, dentro de unos meses, tal vez dentro de un año, tal vez un poco más, habiendo resuelto el camino del 19, me parece que se van a abrir otras preguntas en la Argentina. Vamos a estar volcados hacia otras inquietudes que tienen que ver con lo siguiente. Lo voy a anunciar, lo voy preanunciando. A ver, dale. Y es de que el deseo, vamos a llamar así, del gobierno de lograr una especie de derrame económico. La palabra la uso a propósito. El derrame económico no se va a producir. Claro. Y entonces ahí va a haber otra... Y entonces ahí vamos a tener otro escenario político panorama. Y demás. Cuando digo no se va a producir, no estoy diciendo, soy claro en las palabras, no estoy diciendo ni que va a haber una crisis como el 2001, ni que va a haber un naufragio de la economía, ni que va a haber un desastre. Estoy diciendo claramente que el deseo de derrame que acompaña parte de la confianza que la población tiene en el gobierno, ese nivel de derrame no se va a producir. Claro. Va a decaer la expectativa que hay hoy y a la vez hay que ver si aparece algún candidato también que pueda potencialmente... Hay que ver qué es lo que pasa en el escenario político en circunstancias como las que yo estoy diciendo. La economía va a mejorar algún año,
a estar un poquito más arriba, el PBI va a crecer 2-3 puntos tal año, eso es una buena noticia. Otro año bajará o estará en crecimientos mucho más modestos, pero la situación que vive la Argentina o que vivía la Argentina en los últimos años, el estado general, el estado de pobreza, la UNCA acaba de medir nuevamente el tema de la pobreza y la pobreza sigue creciendo. El estado de pobreza, la situación de expectativa, de ilusión, vamos a decir así, del gobierno y de parte de la ciudadanía, en esos términos de ilusión no se va a realizar. La última, y gracias desde ya por el contacto y por ser siempre tan gentil con nosotros, pero Ricardo, ¿cómo avisorás, de acuerdo a los sondeos que han hecho, el final de año? Digamos, ¿tendremos un diciembre complicado? ¿Pasará y no habrá mayores alternativas? ¿Cómo lo imaginás? Para nosotros es muy difícil, desde nuestro conocimiento, poder predecir tal cosa, porque esas cosas, como vos bien sabés, se dan por hechos, claro. Más allá de necesidades reales que la gente tiene, operan otros superestructuras que nosotros no tenemos alcance. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? por supuesto. Es decir, operan ciertas superestructuras que alientan determinadas reacciones que están justificadas de por sí, de por sí, pero podrían no producirse como reacciones. Claro. Sin embargo, nunca sabemos si esa reacción va a ser o no va a ser, porque, vuelvo a decirlo, a veces son estimulados por superestructuras que yo no tengo la menor idea ni cómo funcionan ni dónde están. Pero lo que quiero decir es que no sé cómo va a ser este fin de año, no lo sé, me parece que el gobierno también, consciente de esta situación, viene desde hace tiempo, desde que poco tiempo después que asumió, viene inyectando mucho dinero en la seguridad social, con el fin de mantener el control social. Claro, que no se desbande la cosa, obviamente. Ricardo, un fuerte abrazo, gracias como siempre y muy atento. Un placer. Ricardo Rubier, una de las encuestadoras más importantes, indudablemente.